Dios les bendiga. En esta preciosa tarde, hoy nos dimos la tarea de transmitir virtual, llevando a cabo siempre los protocolos, ¿verdad? Relacionados, ¿verdad? A las condiciones que estamos pasando no solamente en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Y hoy estaré transmitiendo, ¿verdad? Desde mi plataforma personal. Y en esta preciosa tarde, ¿verdad? Nuestro respeto, toda esa distinguida audiencia que se ha dado la tarea, ¿verdad?, de conectarse. Gloria a Dios en este momento, ¿verdad?, tan importante, donde estamos llevando a cabo este glorioso culto dedicado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el motivo, ¿verdad?, de poder llevar a cabo, ¿verdad?, estos mensajes desde nuestra plataforma es llevar un mensaje totalmente cristocéntrico, un mensaje, ¿verdad?, de esperanza, eh, de consuelo, de conciencia, de verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y a eso hemos sido llamados. Siempre, ¿verdad? Con todo respeto. Hemos pedido siempre a nuestra distinguida audiencia que encarecidamente, ¿verdad? Compartan estos videos. Porque así, pues, llevamos este mensaje a toda criatura. Donde no podemos llegar nosotros, llegan estos videos, gracias a Dios, a la tecnología. Gracias, ¿verdad? A estos canales, estas redes. Que en una cosa a la otra, ¿verdad? Aportan a lo que tiene que ver eh, para el reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo. Queremos informarle, ¿verdad?, que nosotros siempre queremos informarle bien claro al pueblo. Nosotros no aceptamos donaciones, no recibimos donaciones, no pedimos donaciones, no cobramos, no tomamos ofrendas. Esto, ¿verdad?, es un regalo gratuito, donde nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, pues nos dio la tarea, ¿verdad?, a través de su santa y divina misericordia, pues llevar a cabo, ¿verdad?, este mensaje totalmente cristocéntrico y poder a través de estos mensajes, pues, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y el cual se lo agradeceremos de por siempre y para siempre a ese Dios todopoderoso. Queremos, verla, informarle, ¿verdad?, que todos los lunes a las 8 de la noche está en nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe y Eda Elisea llevando a cabo por Facebook también a través del ministerio, ¿verdad? Que vemos claramente Cristo, la luz del mundo. Todos los lunes están ahí llevando unos estudios totalmente cristocéntricos. Yo les recomiendo, ¿verdad?, a mi distinguida audiencia, a mis amigos, mis hermanos, que por favor se conecten, ¿verdad?, todos los lunes, hora de Puerto Rico, a las 8 de la noche. Estará nuestro hermano evangelista Carlos Guadalupe juntamente a su esposa, llevando a cabo todos esos mensajes totalmente cristocéntricos. Si tienes alguna petición, queremos que oremos por ti, tiene alguna situación, escríbenos en el área de los comentarios y estaremos orando por ti. Amén. Llevando, ¿verdad?, ese trabajo también que Dios nos ha concedido de poder orar por las peticiones, por las oraciones, por los enfermos y por todo aquello, ¿verdad?, que sucede a cada uno de los hermanos, incluyendo, ¿verdad?, hasta nosotros mismos y a todos aquellos, ¿verdad?, que tienen una condición o situación, padecimiento o quizá algún tipo de enfermedad. Amén. Queremos orar por usted. Amén. Cuantito se termine el mensaje, estaré orando por usted. Me da, ¿verdad?, su nombre. Amén. Y solamente el nombre, ¿verdad?, y pedir la oración y yo pues estaré haciendo más adelante, ¿verdad?, esa oración por cada uno de ustedes. Me llamaba mucho la atención el asunto, ¿verdad?, de lo que tiene que ver este hombre llamado Sansón. Eh, Uno se pone a meditar y a pensar eh, cómo es que Dios quiere obrar y cómo Dios espera que nosotros obremos. Y quiero, ¿verdad?, darle a entender al pueblo que meditaba toda esta semana sobre el asunto de este hombre, del cual vamos a hablar. Este hombre, ¿verdad?, desde que era
un muchacho antes que naciese, ya estaba separado, predestinado, con un gran propósito delante de ese Dios Todopoderoso. Y, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, a llevarlo a través de las Escrituras, el asunto de lo que tiene que ver Sansón, su vida, su llamado, sus errores, su paga, sus consecuencias, su desobediencia, todo lo que lamentablemente este hombre ejecutó sin tener en cuenta en ningún momento a Dios, sin consultar con Dios, sin hablar con Dios, sino solamente Él. A veces, lamentablemente, nosotros nos llenamos de ego y orgullo. Nos llenamos, ¿verdad?, de todo eso que tiene que ver, que Dios no tiene que ver nada con eso. Y tampoco nacimos con eso, eso lamentablemente nosotros lo adquirimos aquí en el mundo. Y lo ejecutamos en el mundo y también muere en el mundo. Y si uno no se cuida, también uno muere juntamente con ese pecado. Dicen Jueces, en el capítulo 13, versículo 2, versículo 3, versículo 4 y versículo 5. Y leemos con la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Jueces 13, 2, 3, 4 y 5. Dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmundo, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios del cielo, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra que ha sido leída en este momento. Vamos a predicar tu palabra, a soltar tu palabra, a exponer tu palabra. Bendícela, mejor dicho, bendíceme a través de ella, Padre, porque ella es bendecida, es tu palabra. Dame la sabiduría, la unción, el descendimiento, el poder desarrollar esta palabra, el poder hablar, Señor Dios del cielo, libremente en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que seas tú hablando de este pueblo. Quítame a mí, ponte tú. Ponte en mi lugar, Dios del cielo, que sea tu boca que hable y no sea la mía. Yo te pido, Señor, que tú tomes el control. Atamos y reprendemos toda potestad de las tinieblas, todo aquello, Señor, que impida que esta palabra se lleve a cabo, Señor Dios del cielo. Y que llegue, Dios mío, hasta donde tú quieres que llegue, si es posible, hasta los confines de la tierra a través de la tecnología. Bendice a cada amigo, cada hermano, de los que se vayan a conectar, de los que se han conectado, de los que se conectarán más adelante, de los que tendrán la dicha, Señor, de poder ver este mensaje. Escuchar este mensaje, te pido que tú los bendiga, pero también te pido que le hables, Señor Dios del cielo, primeramente a su hombre interior, Dios del cielo a su alma, Dios del cielo, Padre. Para que su espíritu y su alma se alguien y sean uno, Padre amado, como ustedes son uno, Padre y Espíritu Santo. Ellos sean uno, Señor. Entonces podamos ver tu gloria, tu poder, obrando grandemente en cada de esas vidas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Oiga bien, aquí dice que había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca habían tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová, que se entiende claramente que fue Jesucristo, porque el único que se habla en la palabra y se registra como el ángel de Jehová es Jesucristo. Y le dijo, amén, he aquí que tú eres estéril, le dio la mujer, y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y dice en el versículo 4 de Jueces 13, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y dice en el versículo 5 de Jueces 13, pues he aquí que concebirás y darás un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, amén, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Este muchacho vino con un propósito, pero también vino con un orden establecido de Dios. Antes de que naciese, el ángel de Jehová, Jesucristo, había hablado con su madre, con su padre,
porque era una familia. Y entiendo que los dos sabían lo mismo, según me lo registra las Escrituras. Vemos claramente cómo Dios, antes de que naciese este niño, ya Dios le había dado una orden, un mandamiento de antemano. Y ese es el problema de nosotros. Nosotros como personas siempre, lamentablemente, estamos violando los mandamientos de Dios. Estamos violando sus leyes. Nos ponemos tercos, nos ponemos desobedientes. Nos rebelamos contra Dios. No queremos aceptar la palabra de Dios. No queremos cumplirla. Y ese es el asunto, lamentablemente, de nosotros los seres, que aún nosotros siendo pecadores, aún contigo Dios todavía tiene misericordia con nosotros. Este niño no nació con maldad. Este niño se hizo de maldad. Ningún niño que nace siendo malo, sino se hace malo. Según va creciendo, empieza ese niño a torcerse, a vivir un mundo totalmente torcido. Lamentablemente, por no quererse sujetar a los mandamientos establecidos, y a veces abusan o abusamos también de los dones que Dios nos ha dado, especialmente ese don que tenía Sansón, que era un don espiritual, que era un hombre sobrenatural en cuestión de las fuerzas. Y para eso Dios lo había llamado, para eso Dios lo había escogido. Para eso fue que Dios, amén, aún siendo su madre estéril, Dios permitió, amén, bajo su plan divino, porque la palabra correcta es esa. Dios en su infinita misericordia, aquel pueblo estaba castigado, necesitaba un libertador. Y ya Dios tenía de antemano, amén, de antemano, ¿verdad? De lo que a veces nosotros pensamos o creemos, ahí está Dios obrando y hace su promesa, la hace efectiva. Y vemos ahí claramente cómo Dios cumple su promesa. Y una de las cosas que había dicho es que este muchacho, aún llegando a grande, adulto, él no podía divulgar su secreto. Que a veces son el error más grande que nosotros cometemos cuando nosotros nos abrimos, amén, mientras otros están escuchando nuestra debilidad. Oye bien, en Jueces 13, 24 y 25, aquello que Dios había hablado se había cumplido. Dice, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, amén, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estao. El ángel de Jehová que se le apareció a aquella mujer le había dado una orden sobre el niño que ella iba a tener. El ángel de Jehová le dijo, ¿verdad? Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento. En pocas palabras, ese niño, amén, que nació o que iba a nacer, iba a ser totalmente consagrado a Dios. Aquel niño que nació iba a ser un hombre que comenzaría a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Esa era la voluntad de Dios sobre Sansón. Iba a ser juez y libertador de parte de Dios. Sansón, sin embargo, amén, no fue un buen administrador de los dones que Dios le había dado. En toda su vida vemos en él a un hombre muy caprichoso, un hombre solitario, un hombre muy sensual, amén. O sea, este hombre, con aquellos deseos carnales que tenía, con la actividad de sus ojos, era un hombre totalmente mujeriego. Un hombre que hacía mal uso, amén, del don que tenía. Oiga, él se burlaba de sus enemigos, y él usaba su fuerza para bien y también aquella fuerza la usaba para mal. Era un hombre que no consultaba al Señor acerca de qué, de cómo hacer un buen uso de los dones que Dios le había dado. De tal manera que muchas veces se equivocó. Ese fue el problema de Sansón. Muchas veces Sansón usó la fuerza para su propio provecho. Este hombre de Dios fue caminando por un camino bastante torcido y bastante equivocado. Muchas veces le vemos cometer errores, cometer pecado, pero como era un hombre talentoso de parte de Dios, Sansón seguía venciendo a los enemigos y seguía librándose de los peligros, amén, en que se metía.
Una de las cosas que llama la atención al observar a Sansón es que él muchas veces hizo uso de su don, pero nunca, ya bien amado, le vemos preguntarle a Dios de ese don acerca de cómo debía usar ese gran don que Dios le había puesto en su vida. Esa actitud para él fue que un gran problema. Él estaba tan contento con lo que tenía. Él vivía su vida con tanto despilfarro, pero no le vemos nunca consultarle a Dios. Sansón vivía, amén, muy confiado en sí mismo. Y ese es el problema. A veces creemos que somos supermanes. A veces creemos que somos superhéroes. A veces creemos que somos indestructibles. A veces creemos, hermano, que somos los más poderosos. Pero nos equivocamos. Todos somos débiles. Todos, hermanos, llegamos a un momento de debilidad, de flaqueza. Y ese es el problema. Amor, Sansón se creía que aquel hombre, nadie podía con él. Ni aún ni los mismos enemigos de él podían con él. Pero qué triste cuando uno empieza a burlarse, cuando uno debe coger las cosas en seriedad. Qué triste es, mi hermano, desobedecer un llamado, amén, antes que atender ese llamado. Qué difícil se hace, hermano, que a veces queremos venir a coger lo que nos gusta, lo que nosotros queremos, lo que nos atrae, lo que nos llama la atención. Amén. Pero nunca esperamos, amén, en tomar lo que Dios nos quiere dar. Mi alma te alaba. Y los deseos de los ojos, los deseos de la carne es horrible. Eso es la debilidad de la carne, pero también la debilidad del espíritu, porque el espíritu se corrompe, el alma se corrompe. Sansón estaba corrompido de adentro hacia afuera. Era totalmente un hombre ocioso, lleno de tentaciones. Era un hombre demasiado muy rápido. Era un hombre totalmente que no se debía a nadie, no se sometía a nadie. Él era él y solamente él. Gloria a Dios sin contar con Dios. No tenía una actitud sujeta a Dios. Sansón no tenía esa actitud. Y ese era el primer problema de este hombre, que no se sujetaba a Dios. Sansón fue llamado por Dios, cogido por Dios, separado por Dios, y Sansón nunca, amén, se sujetó a Dios, sino se sujetó a sus propios caprichos, de aquello corrompido que tenía en el corazón, de aquel mal pensamiento, de aquellas malas acciones, de aquellas malas actitudes, comportamientos y hechos. Ese era Sansón. Sansón era un líder carismático, fuerte, poderoso, pero con algunos problemas en su forma de conducirse y en su forma de vivir y en su forma de administrar los recursos que tenía. Además de todo eso, Sansón tenía una gran debilidad. Era un hombre muy sensual. Vuelvo y le repito, era totalmente un mujeriego. Era un hombre muy tentado por las debilidades. Le gustaba lo ajeno, lo prohibido, lo fácil. Y era un hombre totalmente retante. Fue sacudido una y otra vez por los deseos de la carne, como dice la Escritura, por los deseos de los ojos. Cierta vez fue a una ciudad filistea y en esa ciudad encontró una mujer que le agradó, y así que fue donde su padre le dijo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego, amén, le dijo a los padres, que me la tomen por mujer. Primer problema, amén, en la vida de Sansón. Tomar lo que Dios le había prohibido. Coger lo que Dios había prohibido. Poner los ojos en lo prohibido. Mi alma te alaba. Dios siempre nos quiere santo. Dios nos quiere puro. Dios nos quiere limpio. Dios nos quiere a nosotros que nosotros aprendamos a escuchar su voz. No que endurezcamos, amén, gloria a Dios, nuestros corazones para no escuchar la voz de Dios. Creyéndonos sabios en nuestra propia opinión. Creyendo que no la sabemos toda, que lo conocemos todo. Mi alma te alaba. Y a veces en nuestra vida diaria nos olvidamos de que Dios existe. Queremos tomar nuestras propias decisiones. Lo primero que nos llama la atención, lo primero que nos gusta, eso queremos. No contamos con Dios para nada, sino contamos con los ojos y los deseos engañosos de nuestro corazón. Pero detrás de todo esto vemos a alguien que está manipulando porosamente el poder de Sansón y la vida y la personalidad de Sansón. Oiga bien, hermano, encuentra una mujer
la ve, le agrada, se enamora de ella y conforme a la tradición de sus padres les pidió que ellos hiciesen los trámites correspondientes. Oiga bien, él miró a una mujer de un pueblo enemigo, como el de los filisteos, y se enamoró de ella. Puso lamentablemente sus ojos y sus sentimientos en una mujer incrédula. Y no solamente incrédula, sino también en una mujer totalmente enemiga, porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y para eso Dios había, amén, levantado a Sansón como juez y como líder para llevar a cabo ese plan todopoderoso, amén, para libertar a aquel pueblo de la mano de los filisteos, de la esclavitud de los filisteos. Oiga bien, él miró esa mujer y la codició. Dice en Jueces 13:3, y su padre y su madre le dan un consejo, le dicen a Sansón: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tú tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, amén, ese es el terco, ese es el que tiene los ojos altivos: tómame esta mujer porque ella me agrada. A veces queremos ser cañoneros y cuando uno actúa como cañonero, lamentablemente, hermano, las consecuencias vienen detrás de todo eso. A veces, digo yo, ponemos los ojos en algo que se ve bonito, que se ve bello, sea hombre o sea mujer. Y ya seguida, este es mi compañero, mi compañera, o sea, la que yo quiero, pues yo soy fulano o fulana de tal. Entonces empieza el enemigo a manipular los sentimientos, las emociones, el corazón, el pensamiento. La personalidad de ese hombre o de esa mujer empieza a Satanás a trabajar porque este hombre o esta mujer quiere que las cosas sean como él diga y no como Dios diga. Número uno, la palabra dice: ¿qué comunión tienen los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas? Si Sansón era un hombre que era totalmente separado para Dios, que era consagrado para Dios, ¿qué clase de comunión iba a tener con los impíos? No había ahí ninguna clase de comunión porque el mismo Padre, amén, le exhorta, lo amonesta y le dice que si es mujer, mujer había en su pueblo. Allá había mujeres de más, pero él lamentablemente él quiso lo que él quería, lo que tenía puesto en el corazón, lo que le deseaba, lo que le gustaba, amén, lo que se llamaba los deseos engañosos del corazón. Vemos un hombre totalmente torcido, porque a veces, hermano, cuando nosotros hablamos, es como actuamos. Yo siempre he dicho que lo que la persona se refleja por fuera es lo que tiene por dentro. Y ya vemos aquí un hombre totalmente torcido, un hombre totalmente corrompido, dado al mal, por los deseos engañosos de la carne, por los deseos engañosos de la belleza ajena. Yo digo que Satanás nunca va a coger un monstruo y te lo va a poner al frente. El monstruo se vuelve después aquello que se vio bella o se vio bello, después se constituye un monstruo. Amén, pero tú miraste la hermosura, tú miraste la belleza, tú miraste que te agradaba, que te gustaba. El corazón, los sentimientos te brincaron. Alabado sea Dios, porque eso es lo que tú quieres. Quizás te hablaron bello, te hablaron bonito. Y eso es lo que tú querías, eso es lo que tú buscabas. Y qué más lindo y qué más bello que hable si no es Dios, que Dios es el que le habla bello y bonito al hombre para que se cuide y espere en Dios y no vaya a caer en una nefasta decisión o situación como la que le pasó a este hombre. Los padres llamaron la atención a este joven. Ellos tenían una razón poderosa de tener esa decisión alocada, reflexiva de su hijo. Si Sansón hubiese sabido, si Sansón hubiese sido sabio, él hubiese atendido el consejo de sus padres, pero no lo quiso. La persona que tiene el corazón endurecido no oye a nadie, menos va a escuchar a Dios. La persona que es en sí mismo, que se quiere gobernar el mismo, que se quiere autodisciplinar el mismo, que se quiere correr el mismo, ese no oye a nadie. Ese no se viene a sí mismo porque tiene una dureza de corazón que lamentablemente tiene un corazón equivocado, una mente totalmente equivocada y una personalidad equivocada y un espíritu y un alma totalmente equivocada. Y eso es la ceguera, una ceguera espiritual. Este hombre estaba totalmente ciego, amén, espiritualmente era saludable, era fuerte, era un hombre
separado para Dios. Como él no había nadie allí, ese hombre era automáticamente el motor de la defensa que movía la defensa de aquellos, el pueblo de Israel contra los filisteos. Pero lamentablemente era terco, la mente le estaba fallando, la mente estaba corrompida por completo. Estaba mal, Sansón estaba mal. Ahí no se dio de cuenta. Hay gente que lamentablemente, hermano, están mal, pero no se dan de cuenta. Hay personas que lamentablemente ejecutan un pecado y no se dan ni de cuenta. Hay personas que hacen cosas alocadas y no se dan de cuenta. ¿Por qué? Porque lamentablemente están cegados espiritualmente y solamente sus ojos se han abierto solamente para el mal. Eso entendía bien claro a Sansón de las cosas que él hacía. Mi alma te alaba. Oiga bien, sin embargo, él respondió hacia sus padres, amén, la dureza, la terqueza, tomaré esta por mujer porque ella me agrada. Mi alma te alaba. Vemos un hombre consultando con Dios. Vemos un hombre buscando un apoyo. Mi alma te alaba. Y aún contigo con eso que busca un apoyo sobre sus seres queridos, sus padres, que son los mejores que pueden darle un consejo. Lamentablemente contigo con eso, Sansón se volvió un terco. Se volvió totalmente terco, terco a la voz de Dios. Mi alma te alaba. Desobedeció, incumplió, abusó, se burló, se rió, se mofó. Mi alma te alaba. Amedrentaba. Porque con esa fuerza tenía a los filisteos amedrentados. Usó el uso de aquella fuerza que era por una defensa. Lo usó para sus propósitos personales, para ejecutar un pecado. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Sansón cometió ciertos errores que lo condujeron a la desobediencia y lo arrastraron al pecado, lo cual lo arrastraron a severas consecuencias. Mi alma te alaba. El primer error que él cometió fue que no consultó con Dios para hacer lo que le venía en gana. Ese es el error más grande. Le brinca el corazón, le brincan las emociones, palpita seriamente el corazón, se encrispa la carne, pero no nos vamos de rodillas a hablar con Dios, sino, hermano, hacemos lo que queremos, lo que tenemos en mente, lo que tenemos en corazón, aunque sea perverso, aunque sea engañoso, aunque sea inaceptable, aunque sea, hermano, que no sea ni aprobado, amén, de parte de Dios. Ahí está el hombre ejecutando una maldad. Oiga bien, segundo error que cometió Sansón, que le era prohibido emparentar con las mujeres de otros pueblos, incluyendo los filisteos, los cuales eran enemigos, y allí se fue a enamorar de una, amén, mujer filistea, lo cual no le funcionó porque el padre de la mujer, en una ida y vuelta, cuando Sansón volvió a su mujer, el padre se la había dado a otro por mujer. El primer fracaso, amén, de este hombre lo vemos ahí. Mi alma te alaba. Es ser cañonero y hacer las cosas como uno quiere, hermano, las cosas le van a salir mal a uno. Por más que usted pretenda hacer lo que vaya a hacer, si Dios no está en el asunto, las cosas le van a salir mal. Segundo, oiga bien, a Sansón le gustaba la inmundicia, le gustaba el pecado, le gustaba la maldad. Hay cosas, hermano, que se constituyen en una maldad, que se constituyen en un pecado, totalmente abrazado por lo que tiene que ver la inmundicia. Mi alma te alaba. Y eso lo vemos con este otro caso que dice en Jueces 16:1. Pues Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, pocas palabras, una prostituta, y se llegó a ella. Le gustaba lo fácil, le gustaba lo bajito, le gustaba la inmundicia, la inmoralidad. Oye, nunca escuchó la voz de sus padres, menos escuchó la voz de Dios. Ese era Sansón. Sansón le gustaba la porqueriza, porque la inmundicia es una porquería. Mi alma te alaba. Su moral se volvió un inmoral, porque la palabra correcta es, bajó a un estado de inmoralidad, a abrazarse con lo que tenía que ver el pecado, con lo que le era prohibido. Alabado sea Dios. Este acercamiento con esa mujer ramera había puesto su vida en peligro de muerte. Le habían hecho una encerrona para matarlo. Amén, de lo que habla, amén, Jueces
16:2. Oiga bien, entre estas mujeres se dio con otra filistea llamada Dalila, la cual fue que el cuero de su correa. Esto aquí se dio con lo que tenía que darse. Dicen por ahí que el que juega con candela las manos se queman. Y ese es el error bien claro, ¿verdad?, que tenemos, que el que juega con candela las manos se queman. En Jueces, amén, 16:4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sores, la cual se llamaba Dalila. Dalila fue el botón de su desgracia que lo condujo a la destrucción por causa de qué, de sus consecuencias. Aquí, amén, vemos claramente los forceos con esta mujer. El único objetivo de Dalila fue obtener el secreto de qué, de su fuerza. Ese era el amor de Dalila, el engaño. Pero como él vivía engañado, la palabra, ¿verdad?, dice bien claro: con la misma vara que tú mides, con así más te medirán. ¿Ven? Y, ¿verdad?, la palabra dice que no nos engañemos nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Que decir que nosotros engañamos, pero también nos van a engañar a nosotros. Desde el principio, ese era el plan de Dalila, amén, presionada ¿por qué? Por los filisteos. Sin embargo, Sansón no tuvo ojos avisados para darse cuenta de esa intención y comenzó una relación muy superficial de coqueteo, de risitas y de otras cosas con Dalila. Dalila lo único que quería era tener el secreto de su fuerza. Los filisteos la presionaron y la amenazaron para que los tuviera. Entonces vemos claramente que este hombre se puso a relajar y se puso a vacilar, amén, y a burlarse de los filisteos. Entonces vemos aquí que por 3 ocasiones, cuando se da con el cuero de su correa, cuando se da con Dalila, que Dalila fue totalmente el instrumento que usó Satanás, que Dios lo permitió para destruir a aquel hombre tan poderoso en aquel tiempo, que no había uno como él en toda aquella tierra. Y Dios lo había puesto en ese lugar, pero él no quiso mantenerse en ese lugar. Porque hay gente que desprecia, hermano, hay gente que desprecia en el lugar de Dios. Hay gente que Dios los quiere rescatar, hay gente que Dios los quiere levantar, hay gente que Dios los quiere usar, hay gente que Dios los quiere guiar, hay gente que Dios quiere estar con ellos ahí con brazos gigantes, pero lamentablemente despreciamos, amén, lo que tiene que ver la presencia de ese Dios en nuestras vidas, aún diciéndonos, porque si nosotros tenemos a alguien que nos corrige, no son los pastores, ni los predicadores, ni los evangelistas, esa es la palabra. La palabra de Dios nos corrige a través de los pastores, de los evangelistas y de los maestros y todo aquel que predique la palabra. Es la palabra de Dios, es nuestra vara, la vara que corrige al hombre. Es la palabra de Dios. Y lamentablemente hay gente que no se dejan llevar ni quieren dejarse llevar por ese concepto de lo que tiene que ver la palabra de Dios. Y usted lo ve que lamentablemente viven una vida loca. Amén. Como ellos son locos y viven una vida loca, que nunca se han arrepentido, nunca se convirtieron. Siempre han vivido una vida totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y usted los ve cuánta gente han fracasado hoy en día. Amén. Cuánta gente hoy en día han fracasado. Se ponen a estar tomando parejas que no son voluntad de Dios. Hombres que se enamoran de mujeres. Amén. Siendo mujeres impías. Mujeres que se enamoran de los hombres, aún siendo hombres impíos, buscando y que la manera de que Dios los va a cambiar. Eso está en el pensamiento de usted. Eso está en el corazón de usted. Aún contigo con eso, la seriedad de Dios es tan grande que aún si uno está en el camino de Dios y fuesen 2 hombres creyentes, vamos a decirlo así, una mujer y un hombre, y si fuesen los 2 creyentes y son creyentes, aún contigo con eso, ese matrimonio tiene que ser aprobado por Dios. Porque puede ser que sean los 2 creyentes, que sean los 2 que busquen a Dios, que sean hombres de testimonio. Y si Dios no aprueba ese matrimonio, mire, si Dios no lo aprueba, ese matrimonio se va a convertir en un infierno. Imagínese usted entonces que usted vaya a tomar un impío, una impía, una persona que no le sirve a Dios porque a usted le gustó, porque usted se enamoró, porque la hablaron lindo, la hablaron bello. Entonces usted se va a llegar a esa persona, entonces va a querer ir a formar un hogar con esa persona cuando usted nunca consultó con Dios. Por eso es que usted ve tanta gente hoy en día que se han apartado de la presencia de Dios, se han alejado
alejados de la presencia de Dios. Hoy en día no están presentes. ¿Por qué? Porque fracasaron. Entonces, en esos fracasos, lamentablemente, la conciencia está tan sucia que ellos vienen y le echan la culpa a Dios de su desgracia, de sus tragedias, de su fracaso, como si Dios hubiera tenido culpa de eso, o fuese Dios que hubiera sido, no, yo las cogí para ti, no, no, no. A veces uno tiene que tener cuidado de las palabras lindas y bellas que aún los profetas de esta tierra vienen a hablarte. A veces tenemos que tener cuidado de las personas que me dicen, este es tu compañero o esta es tu compañera porque Dios me lo mostró. Usted tiene que tener cuidado con eso. Tú no se puede llevar por eso, por más lindo, por más bello que la veo, que lo veo, por más linda que sean esas palabras que supuestamente venga a decirle un profeta de parte de Dios. Usted tiene que pensar esas profecía en balanza del espíritu. Uno no puede seguir a arrancar y irse y agarrar, hacer ayuntarse como dos yuntas de pasteles. Amén. Amarrarse, alabado sea Dios, en lazos de amores cuando Dios nunca habló, cuando Dios nunca dijo a nadie, cuando Dios dijo aparentemente que eso es aprobado por él. Por eso es que tanto fracaso, por eso es que tanta gente hoy en día que se le hace difícil volver al camino. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones como las tomó Sansón. Mi alma te alaba. Ese es el problema del pueblo. Ese es el problema de la humanidad, que los deseos, la altivez de los ojos, los deseos engañosos del corazón. Amén. Esa altivez de carnalidad. Amén. Esos deseos de carnalidad como tenía este hombre. Oye, eso anda suelto por el mundo. Ese espíritu anda suelto. Alabado sea Dios. Y no es que usted no se enamore o se deje enamorar. Es que usted y yo tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Es cuando Dios diga, cuando Dios hable y cuando Dios ordene. Mientras tanto, para que usted no es un fracasado, una fracasada, mejor quédese solo, que es mortal solo que mal acompañado. Amén. Y eso es lo que uno tiene que entender y comprender en el asunto de lo que tiene que ver la relación de la vida y de los mandamientos establecidos por Dios, porque Dios es el que da las órdenes. Amén. Dios da las órdenes para que se cumplan. Yo le di una orden a Sansón para que cumpliera y nunca la cumplió. Y le costó caro, le salió caro. Amén. El jueguito ese, la burla que él tenía con los filisteos, le salió caro. Mi alma te alaba. Y mire, le voy a decir algo. Mire la primera burla. En Jueces 16:7 dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ese fue el primero. El segundo, la segunda burla. En Jueces 16:11, y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La segunda burla, sabe que él estaba burlándose, amén, estaba jugando, amén, con lo sagrado, con lo santo, con lo puro, que era el orden establecido por Dios, y no hice la burla. Mi alma te alaba. Entonces, tercera burla, dice en Jueces 16:13, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descubre pues ahora cómo podrás ser atado. Entonces le dijo, si eres 7 quejadas, amén, de mi cabeza con la tela y las asegurases, amén, con la estaca, amén. Ahí vemos la tercera burla que este hombre tenía para reírsele la cara a Dalila y también a aquellos hombres que estaban buscando la oportunidad, que mientras él estaba vacilando, mientras él se estaba burlando, aquellos estaban tomando muy en seriedad cómo acabar con la existencia, amén, y el poder de aquel hombre que había sido llamado por Dios. Con el pecado no se relaja, con la maldad no se vacila. La maldad tiene consecuencias serias. La desobediencia ante los ojos de Dios tiene consecuencias serias. Mi alma te alaba. Y eso tenemos que entenderlo nosotros como personas, como siervos y siervas de Dios. Aquí no venimos a vacilar. Aquí vinimos a vivir una vida que dice la palabra bien claro que esta es vida o muerte. Amén. Hay vida o muerte, y de entre vida o muerte tenemos que escoger nosotros cuál vamos a escoger, si la vida o la muerte. Mi alma te alaba. La vida no es un relajo. Satanás no relaja con nadie. La palabra dice que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. Eso fue lo que Satanás vino, a matar, hurtar y destruir. Alabado sea Dios, él no vino a relajar. Entonces nosotros venimos a relajar, venimos a vacilar con lo serio, no con las cosas de Satanás, sino con la orden establecido que Dios nos dio una vez como orden, como mandamiento, para que nosotros la ejecutáramos y la pudiéramos por obra, amén, con mucha seriedad y mucho respeto y ese temor a Jehová. Mi alma te alaba.
Entonces eso es lo que pasa, eso es lo que sucede, eso es lo que estamos viendo. Hay tanto fracaso en el pueblo de Dios, hay tanta agonía, tanta tristeza, tanto dolores, tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos llevando a cabo ese mandato establecido por Dios. Nosotros hoy no somos Sansón, pero tenemos la fuerza del Espíritu. Aquel Espíritu que movía a Sansón, que le daba esa fuerza sobrenatural, ese mismo Espíritu es el que tenemos hoy, que lo conocemos como nuestro Consolador. Ese es el que nos lleva a toda verdad, ese es el que nos guía, ese es el que nos reprende, el que nos amonesta, ese es el que nos ayuda, amén. Ese es el que nos mire, hermano, nos da una reprendida, amén, para que nosotros nos enderezcamos y no permitamos, ¿verdad?, que el enemigo nos quite su fuerza. ¿Usted sabe por qué se nos quitan la fuerza? Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo, si uno se desempeña en tratar de venir a ejecutar cosas que están incorrectas, porque ¿qué más que la palabra de Dios? ¿Qué más consejo? ¿Qué mejor amiga? Amén. ¿Qué mejor maestra? Amén. Que la palabra de Dios. Amén. ¿Qué mejor consejero que el Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a toda justicia, y nosotros no queremos hacer caso? Somos nosotros mismos, siempre somos mismos, siempre estamos altercando con Dios. Amén. Siempre estamos buscando de cómo provocar a Dios, de cómo, amén, airar a Dios. Amén. Entonces, lamentablemente queremos estar bien, queremos que las cosas nos salgan bien, que todo salga bien, cuando lamentablemente nosotros estamos al revés. Estamos torcidos, estamos totalmente equivocados, estamos viviendo un evangelio a media, un evangelio a nuestra gana, como nos viene en gana, como nosotros queremos, como entendemos, como comprendemos nosotros, y eso no es así, hermano. Eso no es así. Aquí tiene que haber un nuevo renacimiento, tiene que haber un nuevo amanecer, tiene que haber una nueva criatura, tiene que haber, amén, nuevos pensamientos, tiene que haberlo todo, amén, para que uno lleve a cabo lo que tiene que ver el asunto relacionado con la palabra de Dios. Y empezó a burlar. Y siguió burlando. 3 veces burlándose los filisteos. Cuando fue allá y se acostó con aquella mujer, con la ramera, también se burló de los filisteos. Le gustaba burlarse. Amén. Le gustaba a él. Eso era, él era un experto en las burlas. Pero no sabía, amén, que lo de él venía. Mire, Dios nunca quiso esto, debido a que las mujeres de otras nacionalidades llevarían a los hombres de Dios a la idolatría, amén, y a hacer cosas que iban a ser muy desagradables en la presencia de Dios. Sansón fue engendrado con un propósito divino. Desde antes de nacer ya estaba destinado como líder de Israel, y era un hombre dentro del propósito de Dios. Lo triste de esto es que Sansón abusó de su liderazgo, de su llamado, de sus dones, de la unción y el poder que tenía de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Sansón se convirtió en un hombre lleno totalmente de errores, que lo arrastraron a cometer pecado ante la presencia de aquel que lo llamó. Segundo error de Sansón: manipuló el cuerpo de un león en descomposición. Él no podía tocar nada inmundo. Sansón se contaminó. Él no podía hacer esto porque era nazareno, de que desde nacimiento la ley prohibía que una persona manipulara y se contaminara con un cadáver. Además, se contaminó con los cadáveres de los 30 filisteos que mató cuando se descubrieron su enigma. ¿Por causa de qué? De la novia. Tercer error de Sansón: participó en el banquete de los filisteos. Sansón no podía participar de la comida de los filisteos. El ángel lo había prohibido cuando él iba a nacer, que no tomara nada que procediera de la vid, ni comiera cosa inmunda. Amén. Le tocaba la inmundicia. Era un desobediente, mi hermano. Bendito sea Dios. Gloria sea tu nombre. Bendecido sea tu nombre. Cuarto error de Sansón: Sansón cometió un pecado de impureza. Sansón se acostó con una mujer de mala conducta, una ramera, en la ciudad de Gaza. Un hombre apartado por Dios para una misión importante debía cuidarse como un santo de Dios limpio, pero ahora lo vemos cayendo en un pecado grave de inmoralidad. Quinto error de Sansón: se enamoró de Dalila, una mujer filistea que odiaba, amén, totalmente al pueblo de Dios. Nuevamente Sansón cayó en tentación. Era un hombre que los filisteos le temían. Era un hombre en que se veía
en que se había manifestado el poder sobrenatural de Dios. Por eso el diablo insistió y él en sus errores le dio lugar al enemigo. Sexto error de Sansón: cambió el ministerio de juez libertador por el qué, por el amor ficticio de los deseos de los ojos y de los deseos de la carne. Séptimo error de Sansón: Sansón pensó que en su jugada, su vacilón, su burla, su relajo, pensaba y creía que Dios aún estaba con él. Después, amén, de que Dalila lo llevó, amén, donde él mismo querían que lo llevara, porque fue él mismo se llevó allí. ¿Por qué? Por su mal proceder se olvidó que a pesar de todo lo que había hecho, se olvidó del mandamiento antes de nacer, que no divulgara de dónde le provenían sus fuerzas. Y dice claramente en Jueces 16-17, le descubrió todo, pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. A veces, lamentablemente, nosotros nos dejamos arrastrar, nos dejamos llevar por los sentimientos terrenales, carnales y materiales del mal. Nosotros tenemos que cuidarnos como pueblo. El mal existe. Las tentaciones están ahí, yo lo sé. Todos somos tentados. Y hemos sido tentados y fuimos tentados y seguiremos siendo tentados. Pero tenemos que entender que la palabra nos dice que la tentación no es de Dios. Porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tenta a nadie. Y vemos claramente, amado, y podemos ver claramente que el mundo está lleno de tentación, habido y por haber. Todo se puede convertir en una tentación fuera de lo que tiene que ver los mandamientos establecidos por Dios, porque aún el uno apartarse de Dios es una tentación, el dejar a Dios es una tentación, el devolverse al mundo es una tentación, el de uno retenerse en las casas es una tentación, el de uno no servirle a Dios es una tentación, el de no buscar a Dios es una tentación, el de mirar al mundo y ver todo lo que el mundo ejecuta, los placeres de este mundo, todos esos son tentaciones. Pero la palabra dice claramente que cuando venga una tentación no digan que es de parte de Dios, porque Dios no tenta ni tampoco ser tentado. Eso es del mal, eso es del mismo diablo. Y este hombre estaba totalmente poseído por el tentador. Y eso es lo que el enemigo quiere también de nosotros, que nosotros seamos poseídos por las tentaciones. Las tentaciones, hermanos, no es la última solución para el hombre. Hay algo más grande que las tentaciones, es la libertad del espíritu. El espíritu da la libertad a los cautivos. El espíritu, hermano, es el que saca al hombre y lo aparta de toda tentación. Pero el problema de nosotros es que queremos vivir con el espíritu, pero también queremos vivir con las tentaciones, y uno de los dos tenemos que decidirnos. Si nos dejamos decidir por las tentaciones, el espíritu se aparta. Pero si nosotros nos dejamos guiar por el espíritu, nos sometemos al espíritu y obedecemos al espíritu, las tentaciones se apartan. Porque somos luz, somos hijos de luz, no somos hijos de tinieblas. Y el mundo está lleno de tantos deseos carnales, habido y por haber. Hoy en día, lamentablemente, hasta los niños, los chicos, que ya saben hacer lo bueno y hacer lo malo, ya son tentados. Las personas, los juveniles, los jóvenes, los adultos, los ancianos, viejos corruptos, mujeres corruptas, hombres corruptos, mujeres corruptas, jóvenes corruptos, jovencitas corruptas, viviendo esclavizados por el yugo de las tentaciones. Pero hay algo que viene en consecuencia seria a través de todo esto. Ese relajo de Sansón, esa burla de Sansón, ese yo de Sansón, ese ego, ese orgullo, que es el que mata al hombre, porque el orgulloso no escucha la voz de Dios. El orgulloso no acepta la voz de Dios. El orgulloso es un altanero, es un arrogante. Ese no se somete y nunca se someterá si Dios no llega
a tiempo, si Dios no se mete, amén, a trabajar con ese hombre interior, ese hombre sigue siendo un altanero, un arrogante, un orgulloso, un terco que no escucha, no oye la voz de Dios. Usted sabe que la gente que se apartaron hoy en día volvieron a la tercadez. Por las tentaciones volvieron a ser tercos porque se apartaron y viven totalmente en la tercadez de su espíritu, de su alma, de su cuerpo. Arrastraron su vida totalmente a las tentaciones del mundo. Y hoy en día se apartaron de Dios. Viven totalmente alejados de Dios. Y no tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para todo. Tienen una agenda personal. Pero a Dios no lo tienen en su mente. No lo tienen en su corazón. No lo tienen en su agenda. Dios para ellos ya no existe. Lo que existe son ellos. Lo que ellos pueden ver y sentir con sus propios ojos, llenos de tentaciones, llenos de placeres, de todo lo que proviene del mundo. Yo no sé por qué el mundo es basura. El mundo es una escoria. Amén. El mundo es como el trapo de inmundicia, como registra la palabra, es inmundo. Y ahí está la gente. Dejaron la fuente de la salvación, la fuente de la vida y se fueron a meterse y a enredarse en las cosas del mundo. Y viven metidos bajo la cobertura del mundo, bajo el engaño del mundo, bajo las tentaciones del mundo, bajo la esclavitud y el yugo de lo que tiene que ver el mundo. Hoy en día los arrastra unas consecuencias serias. Cada cual paga por su desobediencia. Y cada cual pagará por su desobediencia. Porque nadie engaña ni tampoco puede burlar a Dios. Y eso fue lo que le pasó a Sansón. Sansón se burló, engañó y se creía que Dios no lo estaba viendo. Porque Dios llama con lazo de amor. Pero también dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amén. Y dice más que Dios castiga sin fuerte, sin vara. Que dice que los castigos de Dios son más severos. Son más fuertes. Amén. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El Dios todopoderoso. Mi alma te alaba. Y ahí fue Sansón, le descubrió todo. Todo le descubrió. Y aquel mandamiento que había establecido en Jueces 13:5, que el ángel de Jehová le había dicho a los padres, y navaja no pasará sobre su cabeza. Ahí vino Tan, cayó en montiel angustia. Dalila le suplicó, Dalila le lloró, Dalila le conmovió aquel corazón que estaba ya corrompido por completo, aquella mente que estaba corrompida, su alma, y cayó en una montiel angustia. Y ahí vino entonces, amén, por un amor engañoso, por una mujer totalmente dada, amén, por el mal como un instrumento de justicia para acabar la vida y la personalidad y acabar con Sansón. Aquello me imagino yo que era quizá una de las cosas más lindas que había en aquel tiempo. Y allá cayó el engaño de la mentira y la falsedad, de la desobediencia de un hombre tan poderoso como aquel, que en aquel tiempo no había uno como él. En fuerzas, quiero decir. Dice, cuando él divulga lo que divulgó, dice en Jueces 16, 19 y 20, ella hizo que él se durmiera después que le hizo, ¿verdad?, le divulgar lo de su sorpresita. Oye, ¿usted sabe qué? Que se durmiese sobre sus rodillas. Mira dónde llegó este hombre, lo más bajo. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Quería seguir burlándose. Amén. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando uno está en pecado, Dios se aparta. Cuando el hombre, hermano, viola el mandamiento establecido por Dios y usted rechaza la luz divina por irse a caer en las rodillas de una mujer extraña, de una mujer que lo convenció, de una mujer que lo manipuló grandemente, lo manipuló. Amén. Por lo blandito de aquel hombre que era un mujeriego y que se creía quizás que nadie podía con él y que era indestructible. Dios había permitido, amén, una encerrona, porque la segunda encerrona se pudo escapar, que se llevó la puerta y lo cerró y pudo escapar porque lo iban a matar. Pero esta vez él dijo: voy a salir como salí las otras veces. Pero cuando vino a abrir los ojos, que ahí fue cuando abrió los ojos, amén,
Dice, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Y ahí fue que se dio de cuenta de que lamentablemente había caído en las garras de aquellos de una vez que él se burló, esta vez ahora vienen a burlarse de él. Con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Y lo que tú siembras, dice la palabra, eso mismo segará. Lo que tú siembras vas a cosechar y de ahí vas a ver el fruto. Primero Sansón se estaba burlando, estaba relajando con su vida. Se creía el gran burlador, no sabía que el que lo estaba manipulando era Satanás. Satanás jugó con los sentimientos y las emociones y el alma de Sansón y él no se dio de cuenta. Cuando le dijeron, oiga bien, los filisteos contra ti, no sintió el mismo poder. La fuerza se había ido y quedó como todos los hombres del común, con una forma normal, amén, y lo había perdido todo, perdió sus fuerzas. Perdió, amén, lo que tenía que ver aquel hombre fuerte, grande, poderoso. Lo perdió. Y dice, ahí fue que viene ahora, entonces se cambia, como dicen, pero vamos a cambiar la tortilla por otra para que no se queme. Dice en Jueces 21, los filisteos echaron mano aquí en Sansón. Y lo primero que le hicieron fue que le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que muriese en la cárcel. Le llevaron a Gaza, de donde era la mujer ramera, donde los filisteos, amén, lo estaban velando una vez para matarlo, donde se escapó de lo que habla Jueces Unidos. Fíjense lo que son las cosas de la vida. Primero allá se escapa, acá lo arrestan, le quitan los ojos y lo llevan de nuevo en aquel sitio donde se había burlado filisteo y donde se había acostado con aquella mujer ramera. Lo llevaron allí. Donde tú cometes el pecado, ahí morirás. Oiga, Sansón cae, amén, y el final de él es tan triste. Los filisteos no fueron compasivos con él, le echaron mano y le sacaron los ojos. Los ojos habían sido la causa de su caída. Por desobediente, amén, y totalmente por ser un mujeriego. Allí donde estuvo el origen de su pecado, por causa de la mujer ramera, allí estuvo también su castigo. Mi alma te alaba. Le sacaron los ojos, esos ojos que había usado tan mal, por los que había soñado y había mirado tantas cosas ilícitas. Le sacaron los ojos, hermano. Lo mismo con los que se había llenado de sensualidad y concupiscencia. Amén. Y lo llevaron a dónde? A Gaza para sentenciarlo. Allí estuvo cautivo en una ciudad extranjera. La misma ciudad donde él había estado con esa ramera. La misma ciudad cuyas puertas se había echado al hombro y se burlaba, amén. Y se había, amén, burlado y se había llevado esas puertas en el hombro. Esa misma ciudad fue que su cárcel. Todo Sansón se le volvió en contra. Mi alma te alaba. Es el pago por la que, por la carnalidad, la desobediencia, es el castigo, hermano, por no guardar ni cumplir la palabra de Dios y las ordenanzas establecidas por Dios. Dios no lo llamó eso. Dios no puede ser burlado, amado. Lo que el hombre sembrar, eso mismo segará. El que se burla de las cosas que hacía, ahora vino a hacer la burla de sus enemigos. Mientras Sansón se burlaba de sus enemigos, ellos sí tomaron lo suyo en serio. Sansón se volvió, amén, se olvidó del que lo llamó con tanta seriedad de mantenerse nazareno como hijo de Dios. En Jueces 16, 23, 25, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, amén, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, no, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y a él y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, amén, me imagino que estaban todos borrachos, llamad a Sansón para que nos divierta. Era el centro de la burla. El que primero se burlaba, ahora era el centro de la burla. Y llamaron a Sansón
amén, de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire a donde fue a parar aquel hombre grande, poderoso y fuerte que se pensaba que era indestructible. Así somos nosotros, jugamos como el pecado y creemos que el pecado nos va a vencer a nosotros. El pecado nos vence y nos destruye a nosotros. Y si no nos ponemos para nuestro número, también vamos a perder la salvación de nuestras almas. Eso es el pecado. Amén. Nosotros cometemos errores por nuestra desobediencia, lo que se convierte en pecado y arrastramos serias consecuencias que, aunque nos arrepintamos, a veces pagamos con muerte, amén, nuestros errores. Eso fue lo que le pasó a Sansón. En Jueces 16, 26 al 30 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres estaban mirando el escenario de Sansón, de la burla y el juguete que habían hecho con Sansón. Entonces dice, clamó Sansón a Jehová en el versículo 28 de Jueces 16, solamente, amén, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, mire esto, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y dice, amén, que allí murió Sansón. La pregunta mía, ¿eso era voluntad de Dios que fuese así? No. Eso fue voluntad de Sansón. Sansón sembró, también cosechó. Sansón, amén, en nunca de todos estos asuntos, y ahora es común que se ve en su trayectoria como persona, después que está ahí, como un escenario de burla, como un juguete, un hombre totalmente ciego, amén, es que se ve que ahora viene a clamarle a Dios. Dios tuvo que permitir lo que tuvo que ver una gran prueba, una gran vergüenza, una gran humillación. Mire, hermano, le quitaron lo que tiene que ver la vista, para que entonces internamente pueda ver, amén, en lo interior de su persona. Y los ojos no le hacían falta en este momento para hacer la voluntad de Dios, sino lo que hacía falta era un arrepentimiento, del cual se arrepintió, del cual se humilló, del cual clamó y Dios lo oyó. Entonces lo que Dios quería, amén, hacer con él, allí se cumplió. Pero no era así. Eso fue voluntad de él. Pero vemos, hermano, quiero decirle con esto, que aún nosotros siendo pecadores, aún contigo con eso, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Si nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, Dios, amén, es totalmente, hermano, el gran perdonador. Él nos perdona. Pero tenemos que dejar lo que tiene que ver la existencia del pecado. Tenemos que dejar las costumbres del pecado. Tenemos que dejar esa maldad. Tenemos que dejar, hermano, esa agonía. Tenemos que empezar a caminar en seriedad. Ya el 2022 se está acabando. Si no me equivoco, estamos el 18 de diciembre de 2022. Ya este mes apenas lo que tienen son 12 días o 13 días, si no me equivoco. Ya se está yendo el 2022. Yo creo que estamos llegando al 2023, si Dios nos lo permite. No seamos como Sansón. No seamos egoístas, no seamos orgullosos, no seamos altaneros, no seamos cañoneros, no seamos, hermanos, arrogantes. No seamos personas que endurezcamos lo que tiene que ver nuestra existencia ante la presencia de Dios, permitiendo a Satanás que Satanás endurezca, amén, nuestro hombre interior, nuestra alma, nuestro cuerpo, amén, para él venir a tomar ventaja sobre nuestras vidas, para que entonces nosotros nos rebelemos contra Dios, sabiendo, hermanos, que él no tiene ya perdón de sus pecados. Para sin embargo, nosotros sí somos y tenemos el derecho, amén, de tener el perdón de nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos.
Hay muchas cosas, hermanos, que las desobediencias a nosotros acarrean consecuencias que nos llevan a nosotros a pagar aún nuestra salvación con la muerte. Mi alma te alaba. Y si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios una vez te sacó del mundo, o tú naciste en el Evangelio, y tú naciste en el Evangelio y por ahí que por Y miraste por donde no tenías que mirar, y ya viste algo que te gustó, como le pasó a Sansón, como le pasó a Eva. Amén. Que tengan unos ojos altivos, llenos de maldad. Amén. Unos ojos codiciables. Codicia no es de Dios. La altivez de los ojos no es de Dios. Todo eso viene del diablo, de los demonios. Todo eso viene, amén, de la carnalidad, de lo material, de lo terrenal. Todo eso viene de ahí. Eso no es de Dios. Nosotros, hermanos, ¿por qué si una vez éramos cristianos? Porque ahora somos impíos y mundanos. ¿Por qué si antes éramos hijos de Dios? Porque ahora somos enemigos de Dios. ¿Por qué volvimos a la creación si Dios nos sacó de la creación y nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y somos hijos de Dios? ¿Por qué le permitimos que Satanás nos destruya? Que Satanás vaya a seducir nuestras vidas para que nosotros tengamos contra Dios y nos rebelemos contra Dios. Él quiso hacerlo con Cristo. Le hace el capítulo 4 de Mateo y verá allí que también lo quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. Pero allí el Señor nos dio, amén, una clase, nos dio lo que tenía que ver la enseñanza viva de cómo nosotros podíamos vencer a Satanás. Cómo podemos resistir a Satanás en una búsqueda, en una humillación, amén, en una consagración hacia Dios. El diablo no puede, somos intocables. Pero si nosotros estamos pendientes de las cosas que perecen, si estamos pendientes de las cosas llamativas, las cosas que nos desvían de lo que tiene que ver la presencia y la existencia, de lo que tiene que ver el mandamiento establecido por Dios, pues entonces ¿de qué nos valen los ojos? Estamos cegados espiritualmente, estamos perdidos, estamos ciegos espiritualmente, estamos viendo solamente con los ojos carnales y terrenales, pero no estamos viendo con los ojos espirituales. Dios tuvo que permitirle sacarle los ojos, ¿verdad?, a Sansón para que Sansón pudiera entender y buscar sus ojos espirituales. Tuvo que llamar a capítulo su hombre interior y ahí reconoció que había fallado. Nosotros hemos fallado, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, es hora de que nos levantemos, es hora que nos acerquemos, es hora de que busquemos a Dios, es hora que nos alleguemos a Dios, es hora, hermano, que busquemos la presencia de Dios, es hora, hermano, que todavía todo no se ha perdido. Yo digo que si se pierde todo, amén, pero que no se pierda nuestra salvación. Si la salvación se pierde, ¿de qué vale entonces nosotros vivir en este mundo? ¿De qué vale tener o decir y ser y creer lo que somos si no somos nada? No tenemos nada, porque lo que tenemos que tener es la salvación y no la queremos. ¿De qué vale uno mirar para el lado tantas cosas lindas y bellas que al final se convierte en un cementerio, un sepulcro, con lo que hay es hueso nada más, que lo que hay es pudrición? ¿De qué vale todo eso? Hermano, eso no vale de nada. Usted y yo hemos sido llamados a la salvación. El camino de este hombre fue triste. Él murió. Y sus padres, aquellos que lo vieron nacer, aquellos que lo aconsejaron y lamentablemente no quiso escuchar, fueron esos mismos padres que después que él murió, dice en Jueces 16:31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre, amén, Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Eso fue lo que pasó, donde enterraron a sus padres. Ahí también llevaron y lo enterraron a él. Yo creo que es hora de tomar decisiones. Es hora de acercarnos a Dios, es hora de buscar a Dios, es hora de humillarnos. Es hora de aceptar a Cristo como único nuestro exclusivo Salvador. Es hora, hermano, que usted y yo, amén, entendamos y comprendamos claramente de que esto no es un relajo, de que esto no es un vacilón, esto es serio. Las tentaciones seguirán, las opresiones seguirán, el plan macabro de Satanás seguirá, pero usted no le dé esa cabida, usted no le dé esa oportunidad. Somos débiles, a veces nos flaqueamos, pero tenemos la unción del Santo de Israel. Tenemos la presencia de su Espíritu, tenemos una palabra poderosa, tenemos al Padre, tenemos a Jesucristo como nuestro único exclusivo Salvador. Tenemos la esencia de su Espíritu Santo y sobre todo una palabra que nos guía, donde conocemos la verdad nos hará libre a Dios Jesucristo. Ojalá que te levante, amado, amada. Ojalá que te levante, amén.
Es hora de que siga buscando ese rostro divino de ese Dios todopoderoso. Y que te olvides, hermano, de los rudimentos de este mundo, de los peces de colores. Que te olvides de las cosas que te rodean, que enfocan demasiado a desviar, amén, el camino de un hombre cuando uno empieza a mirar, cuando uno tiene que mirar o querer meter en el corazón lo que le agrada, amén, al corazón por lo que vio, cuando en realidad lo más que nos debe agradar a nosotros es que somos hijos y que tenemos un Padre y que no muy lejano nos vamos de este mundo, el cual en un abrir y cerrar de ojos, a sonar trompeta, como ladrón en la noche, nuestro Señor vendrá a buscar su iglesia. Amado amigo que me escucha, cuídate, cuídate grandemente en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Dios te bendiga.